Hola amigas y amigos, bienvenidos sean a el episodio 15 del Podtubre. El último antes del 31 de octubre, es decir, la noche de Halloween. ¿Y cómo estás, mi querido Valdemar? Pues muy bien, la verdad es que me siento también algo triste, como siempre, pues ya nos estamos yendo, vamos a regresar a nuestras criptas, de donde venimos, ¿no? Y un año más ha pasado y hasta el próximo año ya los veremos. Esto sin contar la sorpresa que ya hicimos el spoiler el capítulo pasado. Ya hicimos el adelanto de que habrá un capítulo extra, un capítulo adicional, pero completamente en vivo. Pero bueno, como no sabemos si se va a poder grabar, entonces tomaremos al menos como el último hasta el momento. Exactamente, el en vivo va a ser como nuestro especial de Día de Muertos, ¿no? Sí. Un Podtubre especial de Día de Muertos. Exactamente. Y bueno, pues antes de empezar, pues sí, me gustaría como que le diéramos un agradecimiento a personas que nos apoyaron. Sí, completamente. Emma nos ayudó con el diseño, nos ayudó como con la identidad gráfica de este año. Alejandro Aguilera, gran amigo mío, Agui Baby, nos ayudó a tomar la fotografía y a llevar como a la imagen, como esta idea que yo tenía como de los libros noventosos tipo pulp. También queremos agradecer a Maranta Monterrubio por la invitación que nos hizo a hacer el podcast en vivo. Sí. Y también por la plática, que para cuando salga este podcast ya habrá salido, ya pueden visitarla en Instagram. Y bueno, también que no falten los agradecimientos a todas las personas que pues han estado allí pues ya desde hace varios años. ya son años, güey. Ya son 3 años, sí, este es nuestro tercer año consecutivo. Sí, ya las personas que pues siempre están ahí dándole like, pues no sé, contemplando desde Maps, ¿no? Una potubrera ya. Una potubrera de corazón, muchas gracias a Maps, muchas gracias a Gaby y a Mane que nos escuchan desde el otro lado del charco, también hasta Toulouse, Francia. A Mayra desde los Estados Unidos. Mayra desde los Estados Unidos, muchas gracias. Isis, las dos de Ciudad de México, y las dos Iris de Nacosari, que están muy pegaditas a Estados Unidos también. Claro que sí, y también pues a mis hermanos, a Yael y a Ari, que siempre están ahí comentando y escuchándolo. También evidentemente a Cel y a Fati que nos escuchan, esta vez a Alan que nos compartió su relato. Bueno, también a todas las personas que nos se han acercado para compartirnos un poquito de sus historias tenebrosas. ¿Y quién más nos falta? A Coral nos falta. Claro, Coral estuvo también bastante activa este año. Tania, mi amiga documentalera, muchas gracias también. Y bueno, no sé si se te ocurre alguien más. ¿Se nos estará yendo alguien? Pues mira, probablemente sí, ¿no? Porque son muchos nombres. Sin embargo, pues un abrazo muy grande a todos los que se reportan. ¿Y a quién más? Claro, ya me acordé de alguien. Yara, de Guanajuato. Claro que sí. Yara de Guanajuato, amiga que conocí en la peli que acabo de hacer. Pero muchas gracias a todas ustedes y a todos por escucharnos, por estar pendientes, por comentarnos. También, pues por supuesto, si nos escuchan y no los mencionamos, pues es también porque no sabemos que nos escuchan. Entonces por eso siempre decimos que nos dejen un comment. Pero si no es lo suyo, no hay ningún problema. Nosotros les mandamos un gran abrazo a todas esas potubreras y potubreros anónimos que están ocultos en las sombras. Claro que sí. Y bueno, ya pues se están acabando las recomendaciones de mi parte. No porque no haya, porque seguramente habrá, ¿no? Y además para cuando salga el podcast ya será el lunes 30. Por lo tanto todavía justamente es la semana en la que se van a dar más cosas. Yo les traigo pues una recomendación. En años anteriores Cinemex proyectaba clásicos de terror. Así para quienes no pudimos ver estas pelis en su estreno, teníamos la experiencia de verlas en el cine, ¿no? Nos tocó ver El Exorcista en el cine, sí. Bastante fuertecito. Sí, me encantó, ¿no? Estuvo muy chido y sí entiendes luego por qué tal vez gente pudo haber salido corriendo y pues más que eso, pues el trauma, ¿no? Que sí es una trauma generacional. Sí. Aunque las nuevas generaciones se ríen del Exorcista, ¿no? O sea, se ríen del vómito verde, se ríen de la voz que hace, se ríen de las poses. Al menos a mi generación todavía nos tocó como... A los millennials sí nos tocó como ese morbo por El Exorcista, así como la película que espantó a nuestros papás cuando salió en cines. Claro, sí, pero además porque nuestros papás decían como, pues no la veas, güey, o sea, claro, sí. O sea, te vas a espantar, a mí me espantó muchísimo, ¿no? Sí, y eso generaba más, más expectativa de verlo. Otros tiempos, ahora ya vemos O10 como, o sea, como dulces, exacto. Sí, exacto, es muy fácil verlo. Y bueno, este año Cinemex cambió el formato.
Supongo que también porque ya no es pandemia, hay más estrenos y necesitan más salas para esos estrenos. Entonces ahorita como que nada más, o más bien lo que yo alcancé a ver es que solamente en los cines de Reforma está este nuevo formato que son como, les llaman carnavales y son en una sola temática, y este año es sobre Stephen King, ¿no? Si a alguien le gusta, a mí me gusta mucho Stephen King, claro. Pueden ir, no se pierdan la oportunidad de ver El Resplandor en el cine, ¿no? O sea, yo no la vi en el cine. No. A mí no me tocó en el cine. Yo la pude ver cuando estuvo el ciclo de Stanley Kubrick en la Cineteca. Y bueno, de todos modos, ver todas las pelis. O sea, fui a casi todas. Nada más me perdí, creo que Cara de Guerra. Okay. Ajá. Born to Kill es la única que me perdí, pero de ahí en fuera creo que vi todas. Y ver El Resplandor en pantalla grande, sí es otro show. Las escenas finales, las imágenes finales, donde sale el como persona como vestida de oso. Claro. Rarísimo, ¿no? O sea, muy, muy, muy mal viajante esa imagen del querido Kubrick. Sí, entonces no se pierdan la oportunidad de verla. También va a estar Carrie del 76. No es mi favorita, pero bueno, de todas maneras. Es un clásico, es un clásico. Y otras pelis, ¿no? Que metieron It del 2017. Digamos, punto. Sí, sí, sí. ¿No? Las opiniones están divididas. A las nuevas generaciones. Es lo que yo mencioné un poco como en la reseña de Escalofríos. Ajá. O sea, siento que ya las pelis no están hechas obviamente para nosotros como targets, ¿no? Claro. A las nuevas generaciones la nueva peli de It les encantó. Claro. A nosotros que leímos el libro, pues podemos estar un poco reacios, ¿no? A aceptarla del todo, pero no puedo negar que tiene unas cosas muy bien hechas. Sí, muy, muy bien hechas. Yo ya escuché una crítica que me gustó bastante, que es como, si la juzgas como una adaptación de un libro, claro que tiene muchos huecos y muchos fallos, que pues evidentemente yo me lo he echado como 2 veces y me gusta mucho, y obviamente cuando vi la peli dije, ok, esto no va, ¿no? Pero cuando la juzgas como película es otra cosa. Claro. Y está chida. Sí. Y yo, bueno, o sea, los sustos, pues te los da. No estoy tan a favor de la nueva caracterización del payaso, pero de repente se volvió viral, como ya es el nuevo It, ¿no? Ya sí. Superamos al de los 90. A Tim Curry. ¿Quién lo iba a decir? Para nuestra generación, Tim Curry es el It. O sea, yo hasta la fecha todavía, si me baño solo, ¿no? Así, o si voy a las regaderas de algún como club deportivo del gimnasio, todavía me da o sea, vuelvo a checar 2 veces así como en la coladera, ¿no? Y creo que así identificas la generación a la que pertenece la persona. ¿Qué It prefieres, no? Sí, completamente. Oye, espera, antes de que pasemos a otra cosa, hubo una noticia bastante interesante respecto a brujería. Ok. ¿Supiste lo de Taylor Swift? El concierto de Cinemex. Ah, sí, claro. Bueno, de Cinépolis, Cinemex. Bueno, está en cines, ¿no? Está en cines el concierto. Bueno, lo que sucedió es que Taylor Swift, esta cantante estadounidense, muy popular hoy en día, lanzó su concierto de esta Eras Tour, ¿no? Que son como sus mejores, es como sus mejores épocas, ¿no? Es un resumen de sus mejores épocas. Y grabaron el concierto y lo pusieron en pantallas grandes. Entonces en los cines de repente las personas empezaban a hacer como círculos tipo de brujería, ¿sabes? Como cantando sus canciones, aquelarre, ¿no? Como una especie de aquelarre, sí. O sea, vaya, lo puedes tomar desde esa forma o lo puedes ver como personas simplemente disfrutando mucho un concierto. Claro, sí. Solo que pues muchas mamás y muchos papás que se malviajan con estos temas, pues empezaron a decir, es que vean a qué están yendo nuestras hijas y nuestros hijos. Claro. Taylor Swift los está llevando por el camino del demonio. Y bueno, el pánico satánico, como los últimos coletazos del pánico satánico noventero, ¿no? Sí, no sé si se vaya a morir, no sé si se vaya a ir con las generaciones. No, claro. Creo que el pánico satánico se queda. Pero sí, o sea, sí hay unas ondas sectarias, pero de eso tal vez hablemos en otro momento, ¿no? Claro. Porque de hecho hay como varios artistas, hay varias personas, tal vez le demos una segunda parte a las sectas satánicas. Vale mucho la pena. Tal vez enfocadas como más a la gente del espectáculo. Y tal vez hagamos un especial como de sectas o gente del espectáculo, o sea, pero fuerte, relacionadas con sectas, que seguro lo hay, ¿no? Seguro lo hay y estará muy, muy divertido esa investigación. Exactamente. Y bueno, el tema de esta noche es fantasmas, fotografías y psicofonías. Completamente como capturar un fantasma, ¿no? Y no al estilo Ghostbusters. Ojalá fuera así, ojalá tuviéramos esa tecnología. ¿Quién no soñó como con tener
la mochila de protones, ¿no? Y la loncherita esa para atraerlos. Pero no, estamos hablando como de cómo capturar un fantasma de las formas como un poco más, pues, posibles, entre comillas, diciéndolo, ¿no? Mediante una fotografía o mediante algún audio. Claro que sí. Corría el verano de 1959 cuando el cantante de ópera estonio, Fredrik Jürgenson, que se encontraba de vacaciones junto con su esposa, utiliza su magnetófono para registrar el canto del pájaro pinzón. Después de varias tomas, escucha el material grabado y se encuentra con que, además del sonido ambiental, hay una voz hablando en noruego y refiriéndose al canto del ave. Suponiendo que alguien caminaba por el bosque cerca del aparato, decide hacer un nuevo ejercicio, pero esta vez cerciorándose de que nadie estuviera alrededor. Imaginen su sorpresa cuando al escuchar la nueva cinta, la voz, ahora de su madre fallecida, le dice: Freddy, Freddy, ¿puedes oírme? Y la vamos a escuchar a continuación. Este caso se admite como el primer fenómeno registrado de psicofonía. El término, en la mayoría de los diccionarios, solo se refiere a la grabación de sonidos atribuidos a espíritus del más allá, así, simple y directo. Lo cierto es que aún no hay una definición que unifique el significado. Contribuyendo a esta ambigüedad, algunos refieren llamar al mismo fenómeno parafonía o fenómeno de voz electrónica. Ante este panorama difuso, la definición que funcionará al menos en este podcast es que la psicofonía es el registro de sonidos mediante medios electrónicos que no tienen un origen explicable y que transmiten un mensaje. Este último es muy clave, pues porque no es lo mismo escuchar y grabar sonidos ambientales, industriales, a captar una idea con la intención, un código hecho para que tú lo entiendas, pues esto implica que la entidad tiene una intención de comunicarse. Un ejemplo de lo que no es psicofonía son los mensajes subliminales de las canciones. En México fue muy famoso el caso de Gloria Trevi, ¿no? Y de RBD, ¿no? Sí, que contenían mensajes justo como en la onda del pánico satánico. Exactamente. Que contenían, también en la de Hotel California, ¿no? Dicen que claro, si la pones al revés, puedes encontrar como mensajes satánicos y como adora a Satán y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Y fuera del mame, del pánico satánico, o sea, en los 50s y a partir de los 50s, las siguientes 3 décadas, con el boom de la grabación multipista, a pesar de que evidentemente en esos años no era barato como lo es ahora, pero cuando dicen como de, güey, podemos grabar varias pistas, no tiene que ser en vivo como en los 20s, como en los 30s, los efectos de audio también aparecen ahí y bueno, toda la psicodelia a partir de los 60s definitivamente se experimentó muchísimo con el audio, o sea, se hicieron locuras que ustedes dirían como de ¿cómo haces eso? ¿No? Sí. Pianos abajo del agua, cosas súper densas. O como lo que hizo John Bonham cuando grabó From the Living's Break. Claro, ¿no? Que puso como micrófonos alrededor del edificio Abbey Road, que es muy alto, ¿no? Sí. Entonces tocaba desde arriba y rebotaba el sonido, todos los rebotes, ¿no? O sea, experimentos se hicieron. Y yo estoy completamente seguro de que en algún momento algún productor dijo, a ver, vamos a hacer una canción que funcione cuando la reproduces, pero también cuando lo hagas a la inversa. Claro. Y esto puede decir como, ¿por qué pondrías una canción a la inversa? Pero bueno, es que antes había los viniles que si tú con el dedo lo giras hacia atrás, pues lo estás reproduciendo a la inversa, claro, que es algo que no puedes hacer ahorita en Spotify, ¿no? Sí. Entonces seguramente, estoy muy seguro de que seguramente hubo alguien que dijo, podemos hacer una canción que funcione a la inversa. Y claro, pues de ahí las teorías conspiranoicas, el pánico satánico, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que estos no son psicofonías porque estos registros sí tienen un origen explicable. Alguien que quiso ponerlos ahí. Sí. Entonces, por lo tanto, pues digamos que salen de este tema. Las psicofonías son otra cosa. Pero antes de continuar, vamos a seguir desarrollando el tema completo que incluye pues el tema de las fotografías. La fotografía de espíritus está curiosamente ligada a la historia de la fotografía.
ya que la invención de esta, como hoy la conocemos, fue en la década de 1830, en Francia, en donde curiosamente se encontraba en auge la doctrina espiritista, exactamente en el mismo país, por los mismos años. Y aunque el humano ha querido de alguna manera tener contacto con sus seres queridos fallecidos desde tiempos inmemoriales, la fotografía, así como toda la revolución industrial y tecnológica, representaron pasos de gigante para experimentar con estas cuestiones. Y es que claro, no solo fue la fotografía la que ayudó como a dar el auge espiritista, ¿no? Ahí tenemos por ahí Frankenstein de Mary Shelley. Claro. No, o sea, fue como... En ese tiempo pues todavía no se sabía exactamente si el alma existía, si no existía, si los fantasmas eran o no eran. Y entonces por ahí dicen que también, por ejemplo, Madame Curie llegó a hacer experimentación como para ver como todas estas energías no vistas, ¿no? Entre ellas, pues por ejemplo, justo como lo que descubre de la radiación. La radiación no se ve, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo defines qué sí es real y qué es ficción, ¿no? Claro. Entonces... todas estas investigaciones que se empezaron a hacer, pues fueron gracias a eso, ¿no? Y el auge del espiritismo por eso tuvo tanta fuerza justo en esas épocas. Y fíjate que las psicofonías modernas, entre paréntesis, que no corresponden justamente al siglo XVIII, al siglo XIX, tienen también muchísimo que ver con el espiritismo de esos años, y sí, ahorita se los voy a decir. Retomando un poco el tema de la fotografía, tal es el caso de William Mumler, pionero en la fotografía espiritista. Mumler era un fotógrafo amateur de Boston que se encontraba trabajando en un autorretrato, como la mayoría de los fotógrafos principiantes, cuando descubrió en una de sus fotografías que no se encontraba solo. Detrás de él se encontraba una mujer que posteriormente reconoció como una prima que había fallecido hace tiempo atrás. Descubrimiento que curiosamente le cayó como anillo al dedo, ya que se encontraban en tiempos de la guerra civil, en donde la muerte y el duelo estaban a flor de piel. Mumler encontró en este suceso una oportunidad de negocio, poniendo un estudio de fotografía y su esposa actuando como medium, para poder contactar las almas perdidas de los familiares de la guerra. La obra más reconocible y sensacional de Mumler fue el retrato de 1872 de Mary Todd Lincoln, con su difunto esposo, el 16º presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Voy a hacer una pausita, obviamente en podcast, si están escuchando esto en Amazon o en Spotify, pueden hacer también una pausa, vayan a nuestro Instagram y busquen las fotos anexas. Ahí podrán ver las fotografías y yo también voy a aprovechar para enseñártela a ti. Ok, ya la estoy viendo. Ay, Dios mío. Oye, sí se parece al Abraham, ¿eh? O sea... No, pues sí es, más bien. Digo que te puede haber agarrado cualquiera, ¿no? También es lo que vamos a ver después. Exacto. Una figura semitransparente de Lincoln está parada detrás de Mary Todd, sentada, tocándole el hombro. La viuda del presidente era una ávida creyente en el espiritismo y los medium. Aplastada por el asesinato de su marido y la muerte de sus 3 hijos, Mary Todd Lincoln intentó encontrar consuelo en la posibilidad de conectarse con sus seres queridos, fallecidos como si todavía estuvieran allí. Y bueno, si quieres ahorita continuamos con la parte de psicofonías, pero se me hace importante recalcar que en aquel entonces pues la fotografía no era lo que es hoy, ¿no? O sea, la fotografía hoy en día es sacas tu celular, tomas una foto y listo. Y guardas 11,000 fotos en un año, ¿no? O más. O sea, si eres una persona normal, llegas a miles, pero si eres un fotógrafo, ¿cuántos sacas? Y antes, pues en realidad la fotografía era algo más parecido justo a una alquimia, porque estaba recién descubierta, desarrollada, tal cual. Claro. Entonces eran cámaras excesivamente grandes, te tenías que quedar parado para la fotografía como mucho tiempo, porque si no te movías y salían borrosas. Salías borroso. Exactamente. Y no había filtro para arreglar eso. No había un filtro instagramero en realidad. No. Ok. Pero ahorita vamos a aprender que tal vez Mumler utilizó algún tipo de filtro para poder realizar estos efectos. Ahorita continuamos con la historia de Mumler. Solo quiero que tengan bien en cuenta que en aquel entonces es eso, no era fácil, no era sencillo, eran cámaras muy grandes y las placas, el material fotosensible que se utilizaba, pues eran placas gigantes, ¿no? De aluros de plata, que el mismo material era tóxico para las personas que lo trabajaban. Entonces, literalmente los fotógrafos era a prueba y error, y así descubrías como un propio estilo.
cada fotógrafo tenía un estilo bien distinto porque utilizaba más o menos emulsión, utilizaba ciertos lentes o ciertos no. Vaya, hoy en día también es así, ¿no? Todos los fotógrafos reconocidos tienen un cierto estilo, pero antes, pues imagínate, ¿no? Eran tan selectas las personas que tenían acceso a este tipo de tecnología. Tenías, en primera, que tener mucho tiempo libre y en segunda, tenías que tener mucho dinero. Y era químico el asunto. Era completamente químico. Por eso digo que era alquímico también, porque, o sea, estabas también como manejando sustancias que no conocías al 100. Claro. O sea, no sabías que te estaban haciendo daño esas sustancias al utilizarlas, al tener contacto con tu piel. Entonces sí eran como medio unos científicos locos los fotógrafos en aquel entonces. Claro, qué fuerte. Nunca lo había visto de esa forma. Continuemos con las psicofonías. De las que sí son psicofonías, con los años se han sugerido varias explicaciones. La primera pues es la charlatanería, ¿no? Y en este sentido, pues conforme ha avanzado la tecnología y tenemos acceso a grabar y editar audio, o sea, digo, ahorita es impresionantemente fácil, ¿no? O sea, yo me acuerdo que incluso cuando empecé en esto del audio, hace 15 años tal vez, todavía era difícil, ¿no? Era difícil como conseguir un buen micrófono, conseguir unas cosas así. Sí tenías que saber, sí tenías que tener gente que supiera, ¿no? Que te estuviera asesorando. Pero hoy buscas en Google cuál es el mejor micrófono para grabar en mi casa. Claro. Y te van a salir 10 respuestas y te va a salir la persona que la analiza y te dice este es el más barato, este es el mejor, etcétera, etcétera. Entonces ahorita ya es absurda la cantidad que tenemos como para poder grabar. Por lo tanto, pues es más fácil que cualquiera, en cualquier parte del mundo, suba un video en cualquier red social diciendo que es una psicofonía, ¿no? Y no tenemos como realmente una forma de saber qué es, ¿no? Que es verdad o que no lo es. Claro. La segunda razón es la pareidolia, que ya ha salido en este podcast, que es básicamente queremos... la pareidolia nos hace ver lo que queremos ver. Solo necesitamos una mínima seña para que nuestra mente diga, es esto, ¿no? Entonces también eso puede suceder. Otras teorías son como movimientos involuntarios, que incluso me encontré por ahí que ventriloquismo involuntario, ¿no? Que no sé, a veces, claro, el conocimiento científico trata de justamente tomar todas las posibles soluciones que pueda haber, ¿no? Pero también hay tantas posibles soluciones como el ventriloquismo involuntario, que pues la gente de pie, la gente normal pueda decir como de, güey, pues, igual y más bien la ciencia se está inventando cosas, ¿no? Sí. Porque, o sea, suena demasiado loco, ¿no? Claro. Pero bueno, hay todas esas explicaciones. Evidentemente, las que más nos gustan son las de... el ámbito paranormal. Claro que sí, que son espíritus que están y que se están intentando contactarnos. Y una más, que es la de interacciones entre dimensiones, que tengo que decir que esta última es la que más me gusta. Como la ciencia lo ha demostrado, hay vibraciones que nuestros oídos no pueden escuchar. Las ondas infrasónicas, las ondas supersónicas, que existen, conviven con nosotros y de hecho nos afectan. Y bueno, que son los medios electrónicos los que los han detectado. No sé si se han puesto a pensar, ustedes ven las imágenes del espacio, por ejemplo, que ha sacado el microscopio Webb, y tú dices como de, güey, así se ve el espacio, y de hecho no. De hecho, estos aparatos lo que hacen es absorber luz, absorber vibraciones, y alguien más las tiene que traducir para que sea algo que nosotros podamos ver. Okay. Pero en realidad no se ven como así tan espectaculares, porque de hecho el universo ya está vibrando, está sacando luces. ¿Está vibrando alto? Está vibrando muy alto, güey, demasiado, y también muy bajo. O sea, realmente como humanos tenemos un rango muy pequeño, sí, de lo que la naturaleza en realidad está emitiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces por eso también hemos necesitado aparatos tecnológicos para poder traducirlos. Y bueno, ¿quién dice que de hecho es una de las teorías es una de las 12 teorías de por qué no hemos tenido contacto con vida extraterrestre? ¿Quién dice que tal vez están comunicando en cierta vibración que no podemos detectar, que no hemos encontrado el aparato para detectarlo? Como en contacto. Exactamente, todavía no sabemos cómo traducirlo. Y pues, no sé, tal vez inspirado en la inventiva de su época, Lovecraft escribe en 1921 el cuento La música de Eric Sand, en la que pues un músico que tiene interacciones con entidades monstruosas fuera del planeta mediante música inexplicable para el oído.
Entonces, pues yo nada más lo dejo por ahí, que esa es como la versión que más me gusta, como de, en realidad los aparatos que hemos hecho, pues abarcan de pe a pa, pero ¿quién nos dice que todavía hay otro rango para acá y hay otro rango para acá, que pues tal vez nos falten otros 1000, 2000 años para poder hacerlo, pero que tal vez ya tenemos mensajes de otros lados, ¿no? No sé si el planeta dure tanto, amigo. Sí, quién sabe, ¿no? Tal vez nos, como pulga de perro a perro, ¿no? Tal vez nos vayamos a otro planeta y allá sigamos desarrollando la inventiva humana. Porque allá probablemente vamos a descubrir otro tipo de tecnologías. Exactamente, las condiciones. Pero bueno, entonces te regreso el micrófono para que sigamos viendo sobre las fotografías. Qué curioso que mencionas justo esta cuestión como de los fraudes, porque siento que este tema de las psicofonías y de las fotografías están hoy en día muy ligadas a... Claro. Y también en aquel entonces pues estaban muy en tela de juicio, no es que todo el mundo se comprara a la primera. Aquí es donde los comentarios se dividen. Por un lado, los entusiastas y sociedades espiritistas ven a Mumbler como un verdadero pionero, mientras que los escépticos lo ven como un estafador. Tal fue el caso de P.T. Barnum, un showman, empresario político y filántropo de la época, quien por esos años publicó un libro sobre las diversas estafas alrededor del mundo, desde medicinas mágicas, mediums y fotografía espiritista. En 1869, cuando Mumbler fue llamado a juicio bajo las acusaciones de estafar gente, Barnum fue inventado como experto en el tema, recreando gracias a un fotógrafo la famosa imagen con Lincoln detrás del modelo principal, que en este caso fue el mismo Barnum. Barnum, como showman, creía fuertemente, y como obviamente capitalista gringo de aquel entonces, claro, que estaba bien hacer un negocio con estas cosas siempre y cuando todo fuera dentro del contexto de la diversión y el entretenimiento, no como una forma de jugar con el duelo de las personas. Al final del juicio, el veredicto declaró a Mumbler inocente, pues no se pudo corroborar con evidencias sólidas que él reprodujera las fotografías. Me gusta mucho esta versión y esta postura como de Barnum, como en el sentido de decir, es como los magos un poco, yo lo veo como los magos. Y bueno, también traigo ahí como una anécdota, ojalá nos dé tiempo de poderlo hablar, acerca de Houdini, el espiritismo, claro, y Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes. Ajá. Pero me gusta esta postura de Barnum de decir como, ok, descubriste, ¿no? Por X o Y, una forma de crear entes en fotografía, ¿no? Está bien, está padre mostrarlo como en un circo, como una atracción para que la gente se divierta, claro, pero que la gente sepa que es una broma. Pero cuando juegas con el duelo y lucras con ello, eso es lo que está éticamente como bastante cuestionable, ¿no? Y hoy en día también, o sea, hay muchos mediums que son charlatanes, ¿no? Y que juegan con eso, o sea, que te dicen, vamos a contactar mediante la Ouija, mediante X o Y, ¿no? Incluso los mismos Warren han sido acusados de ello, ¿no? Y tienen unas acusaciones bastante fuertes, sí, respecto a ser farsantes, con toda esta temática, ¿no? Claro, y eso me recuerda como mucho a la peli de Cacería en Venecia que salió este año, no sé si la pudieron ver. Híjole, la vendieron como de terror, es buena. La vendieron como de terror, pero no es tanto de terror, pero está contextualizada en todo esto. Justamente el protagonista es una persona a la que le dicen, mira, vamos a ir a una sesión espiritista y tú te vas a encargar de desmentir todo lo que veas, ¿no? Pero también es una de esas películas de la excepción. Okay. Porque se les voy a spoilear, tampoco se están perdiendo el lanzamiento del año, pero al final resulta que sí es. Pero entonces, por esa misma razón, él dice, estoy encontrando la excepción de la regla. Ya, sí. Entonces, voy a seguir buscando farsantes, pero porque sé que un caso muy difícil sí sucedió, ¿no? Entonces, es la película de la excepción hacia la regla. Mira, justo tiene que ver como con la historia que traigo acerca de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, y el inventor de la momia también. Ah, no, perdón. Arthur es el inventor de... Arthur Conan Doyle. Ajá, es uno de los iniciadores del fenómeno de las momias. Sí, por eso la tenemos. Por eso tenemos a la momia en Halloween. Sí. Por la obra del señor. Por Arthur Conan Doyle, por supuesto. Y bueno, la historia tiene que ver con él y con el mago Houdini. Houdini era un grande entre los grandes y era un cuate muy adelantado a su época. Al igual que Conan Doyle era un fanático del espiritismo
y estaba muy metido en las cuestiones de fantasmas. Lo que a mí se me hace muy extraño porque su obra y la obra de Sherlock Holmes habla acerca de descubrir, de analizar. O sea, es un investigador, ¿no? Que a base de la observación, el método científico, llega a las conclusiones. Pero también en su misma obra es donde dice como cuando ya no hay explicación lógica, entonces ya tenemos que irnos por las explicaciones no lógicas. Claro. Como los fantasmas o bueno, etc, etc, etc. Por supuesto. Y es que de hecho el espiritismo y el método científico no están para nada alejados. Claro. O sea, cuando hace como 2 años que hablamos tal vez algo al respecto, que me metí a buscar como del espiritismo, en realidad el espiritismo es un ritual, digámoslo entre paréntesis, pero es que en realidad son pasos que debes de hacer justamente porque el método científico te puede decir, no te puedes aventar así como nada más hacer aseveraciones por tal, tienes que hacer A, tienes que hacer B, tienes que hacer C para que te dé D, ¿no? Y las sesiones espiritistas están bajo el mismo programa. ¿Por qué? Porque es como de, a ver, vamos a hacer un método. O sea, en ese tiempo es como, neta, vamos a sentarnos a hacer un método para descubrir lo que no está visible, aparente. Entonces, por eso tienen bastante relación, y por eso muchas de las personas, y me impresionó bastante cuando estaba buscando con psicofonías, muchas están relacionadas con el espiritismo. Sí, completamente. Bueno, la historia, que es en realidad bastante larga, se las puedo resumir de una forma. Arthur Conan Doyle conoce a Sherlock Holmes, conoce a Harry Houdini en un show, y los dos se vuelven muy, muy amigos. Entonces, Harry Houdini también creía en los fantasmas. Su madre había fallecido y él le tenía mucho cariño a ella. Era muy apegado a su mamá. Entonces, él quería buscar una forma de poder contactar con ella. Pero siempre que iba a espectáculos de mediums y todo esto, él, que era un mago y sabía cómo se hacían miles de trucos, y además era muy inteligente, lo descubría al toque del dedo. Claro. Decía, no, esto es una farsa total. Pero fueron muy amigos. Entonces, en cierto punto, Arthur Conan Doyle y su esposa se volvieron, ellos también empezaron a hacer como estos shows de mediums, y lo invitaron a él diciéndolo como, oye, vamos a hacer un ritual y vamos a contactar con tu mamá. La cosa es que contactan con su mamá y sí logran como encontrar como un mensaje, pero en el mensaje Harry Houdini se dio cuenta que era una farsa total. Entonces se molestó muchísimo con Arthur Conan Doyle, que eran amigos así, valedores. Claro. Se enojó mucho porque le dijo, oye, o sea, yo estoy confiando en ti, tú eres mi amigo y tú me estás intentando ver la cara de bobo, pues esto no se vale. Entonces se enojó tanto que le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Yo todos los shows que he visto de mediums son completamente falsos, entonces vamos a hacer un trato. En cuanto yo me muera, yo te voy a dejar una clave de 10 palabras, o sea, una frase de 10 palabras. Esa no se la des a nadie y no se la digas a nadie en el mundo. Si hay una forma de contactar los muertos con los vivos, tú lo vas a saber, porque vas a buscar también mediums, vas a intentarme contactar, y si te dicen las 10 palabras, estamos en el mismo canal, cosa que en realidad nunca llega a suceder. Entonces, después de 10 años, ella dice una frase muy curiosa que dice, 10 años son suficiente tiempo para esperar a cualquier hombre, ¿no? Entonces, después de 10 años, deja de probar, pero las sociedades como espiritistas y también los magos, los círculos de magos, en cada 31 de octubre, que es el día en que fallece Harry Houdini, hacen sesiones de espiritismo para poderlo invocar. Hasta la fecha nadie ha dado con el cifr, con la clave que dejó Houdini. Claro. Pero bueno, me interesa mucho porque ve esto, ¿no? O sea, él sí quería creer y sí estaba interesado, pero nunca encontró como algo que fuera completamente verídico y que a él al menos lo convenciera. Claro. Sí, a mí me parece un poco que también es una cuestión de experiencia personal. Y lo voy a dejar para el final del podcast, esta parte. Voy a continuar con lo que son las psicofonías. Y bueno, las psicofonías se dividen en dos como grandes vertientes, que unas son por accidente y otras son las provocadas. Vamos a empezar por las que son por accidente. Y bueno, las psicofonías que se realizan por accidente es porque pues tú estás intentando registrar un audio de cualquier otra situación, ¿no? O sea, si estás en un estudio de grabación musical, si estás en una clase en la escuela, ¿no? Y al escuchar la grabación, pues aparecen sonidos injustificados que pues no escuchaste al momento de grabar, ¿no? Ese es el tipo de psicofonías con el que se inició la sección de psicofonías, ¿no?
Una variante de esta vertiente, digamos, son las psicofonías grabadas en lugares donde recientemente hubo accidentes. Una realmente tétrica es la que ocurrió en Guatemala, donde una presentadora de un programa popular sufrió un accidente en carretera donde desafortunadamente perdió la vida. Y momentos después, cuando pues se hace un registro de video que yo me imagino que era como para cubrir la noticia, ¿no? Como el primer levantamiento de información, se alcanza a registrar una voz que no tiene una justificación aparente. Les voy a platicar un poquito porque en realidad es video, pero se registra en audio lo que pasó, ¿no? Okay. Es una escena donde se pueden ver pues que son los primeros minutos después del accidente. Es una carretera pues tipo autopista, no sé si han notado la diferencia entre la autopista federal y la autopista, no, entre la carretera federal y la autopista, o sea, sí son bastante diferentes. Las autopistas normalmente es un lugar de difícil acceso peatonal, ¿no? Entonces así se ve, ¿no? Hay pocas personas, son las que son las que son de servicios de emergencia, pasan coches a una velocidad normal y el que se alcanza a ver en la imagen en realidad tiene las ventanas cerradas. Esto lo digo para que se imaginen que pues que de verdad era una situación, y yo lo vi varias veces y dije como es que si no hay como una justificación lógica para esto, y es lo que van a escuchar a continuación. Ahí pasó, lo volvemos a poner, no hay problema, porque después es más sonido ambiental porque se sigue grabando el video. Y bueno, ¿qué te pareció? ¿Sí lo escuchas? Sí lo alcanzo a escuchar. Es antes como del derrape de la rueda, ¿no? Sí, se escucha como la voz de una mujer. Ajá. Y como se escucha desesperada. Claro. No alcanzo a escuchar a definir lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Pero se escucha una mujer desesperada. Claro. Yo lo escuché, evidentemente donde lo busqué hay como varias teorías, ¿no? La primer y la más, o sea, como se define o como viene descrito, es que la voz dice, ¿qué me hiciste? Pero no, yo la he escuchado una y otra vez y dice, no me quiero ir de aquí. La volvemos a poner, no te preocupes, aquí está, para eso estamos. Me dieron verdaderos escalofríos. De verdad, no estoy jugando. Me dieron escalofríos ahorita que la volví a escuchar. Y busca el video porque en el video, así todo lo que acabo de decir, busquen el video, todo lo que acabo de decir, o sea, se ve, y de hecho el video continúa y pues en realidad, o sea, no hay nada que te diga de dónde vino eso. Ajá. No hay nada que te lo diga. O sea, sí dices así como de, güey, eso pasó. Y de hecho, una cosa que les voy a decir es que yo le subí un poquito al audio esa parte para que fuera más claro y lo pudieran escuchar mejor. Pero en realidad está mucho más bajo. Ya es hasta después que lo vuelven a escuchar que dicen, a ver qué pasó. Hay algo aquí. ahí, Ajá. hay algo, ¿no? Y después el resto de los sonidos no son de ese mismo tipo. O sea, esa misma textura, esa misma altura, ese mismo timbre no vuelve a aparecer después como para que dijeras, es otra persona hablando de las que estaban ahí. No, para nada. Me interesa, me gustó mucho esta psicofonía y me gustó mucho cuando me dijiste qué es lo que decía, porque no sé si se han topado con los reels de Instagram que dice qué es lo que está diciendo esta voz. Y entonces, por ejemplo, te ponen como 6 opciones distintas, ¿no? Y dice como está diciendo como la chancla es azul, o está diciendo como la manta ya se va. O sea, y dependiendo de lo que tú vayas leyendo, es lo que escuchas. Claro. Entonces, en este caso que yo no escuchaba y no entendía, cuando tú me dices, está diciendo esto, y yo pongo atención, escucho que sí está diciendo eso. Claro. Entonces, por eso como que sí me dieron cañangas, ñangas.
Y claro, yo nunca voy a decir aquí, esta es una psicofonía real, sino las comparto porque es definitivamente la que más miedo me ha dado. Los tiempos fueron avanzando y la fotografía fue cada vez más y más accesible a la población en general, pero no es hasta 1936 que el capitán Hubert C. Projand, fotógrafo para la revista Country Life, junto a su asistente Indre Shira, logran capturar otra imagen icónica respecto al tema, la mujer marrón de Raynham Hall. Ambos se encontraban en esta mansión tomando fotografías para su revista, cuando Shira vio, y cito, una forma vaporosa asumiendo gradualmente la apariencia de una mujer. Automáticamente, Projand quitó rápidamente la tapa del lente mientras Shira apretaba el disparador para activar el flash de la cámara. Posteriormente, cuando se desenrolló el negativo, la famosa imagen de la dama marrón fue revelada. La experiencia de Projand y Shira fue publicada en Country Life el 26 de diciembre de 1936 junto con la fotografía del fantasma, apareciendo la imagen y el testimonio sobre su obtención. Igualmente en la edición del 4 de enero de 1937 de la revista Life. La historia, por supuesto, fue tan sonada que llegó a los oídos de Harry Price, un famoso y reconocido investigador paranormal, quien declaró lo siguiente: diré de inmediato que me impresionó. Me contaron una historia perfectamente simple. Mr. Indre Shira vio la aparición descendiendo la escalera en el momento preciso cuando la cabeza del capitán Projand estaba bajo la tela negra. Un grito y la tapa estaba fuera y la bombilla disparada, con los resultados los cuales ahora vemos. No podía rebatir su historia y no tenía derecho a no creerles. Solo la conclusión entre los hombres podría explicar si el fantasma era falso. El negativo es inocente de cualquier falsificación. Es lo que me gusta, ¿no? Que haya gente que diga como, mira, yo no sé qué haya pasado, pero este audio no fue modificado. Claro. Esta fotografía no lo hicieron. No tiene modificación. Uh-huh. Claro. Y bueno, no estoy diciendo que antes no se descubrieran, ¿no? O sea, sí existían los trucos de la doble exposición, ¿no? O sea, estamos hablando de 1936. El cine ya había existido y, por ejemplo, Méliès, el mago del cine, ya había hecho y experimentado muchísimo con el cine, que el cine son 24 fotos por segundo. Okay. Entonces la fotografía no se quedaba atrás. Ya Porfirio Díaz ya había visto sus pelis en el castillo de Chapultepec. Ya había llovido. Ya habían 36 años de eso. Sí. Entonces, de que se pueden alterar los negativos, se pueden alterar. Y probablemente muchas personas de las que hacían este tipo de fotografías fueron pioneras en ello, en errores que de hecho cuando tomas una foto a veces dices, ay, se ve como una mancha ahí, no me gusta, ¿no? Ajá. Pero tal vez ellos al inicio decían, órale, esa mancha tal vez pueda hacer que se vea más grande y pueda lograr algún tipo de efecto, ¿no? Claro, ¿no? Pues ahorita buscamos filtros para que se vea old school la foto, ¿no? Exacto. Algunas personas, algunos artistas lo hacían como con meros medios realmente creativos, ¿no? Decían, ok, voy a aprovechar estos efectos, esta doble exposición, estos barridos, ¿no? O sea, cuando dejas la exposición de la fotografía abierta mucho tiempo, pues entonces captura más y es cuando se ven las imágenes barridas. Como por ejemplo las fotografías de carros de los NASCAR. Okay. Digamos, cuando se ven barridas, es porque dejaron el obturador abierto mucho tiempo, ¿no? Entonces pasa más información de la realidad. Claro. Y cuando las tienen congeladas, cuando el carro está congelado y se ve así perfecto para tu fondo de pantalla, es porque lo dejaron muy rápido. Entonces, estas personas empezaron a descubrir ese tipo de cosas. Y sí, probablemente, por ejemplo, alguien con el primer fotógrafo, con Mumbler, decía, bueno, es que tal vez lo que él hacía es que ponía un filtro, o sea, no instagramero, sino como una especie de cristal enfrente del lente que tenía como la imagen, digamos, de Lincoln, ¿no? Y luego tú tomabas la fotografía y entonces cuando la revelabas, pues se creaba como esta superposición o sobreposición de imágenes. Claro, que la usará Disney para hacer sus pelis muchos años después. Exactamente. Entonces, bueno, sean charlatanes o no, de todos modos tienen un gran valor al hacer como pues este tipo de fotografía, pues más, o sea, sí tiene una aplicación y una creación artística. Claro. Y sí, como dices tal cual, me gusta cuando personas que son expertas en el tema checan ya sea el audio, checan la fotografía y dicen, pues aquí no hay nada extraño como que le hayan movido
O sea, tal vez lo puedes lograr como ahí, como con una especie de efectito, pero yo, en lo personal y con mi experiencia de todos estos de todo este tiempo, por ejemplo, de Harry Prince, que era un experto en el tema y que se dedicaba a cazar farsantes, porque la gente estaba, o sea, lo que querían era hacer dinero, no era hacer billete. Entonces, seguramente personas así como farsantes había muchas. Entonces, que una persona así te dé credibilidad y te diga, ¿sabes qué? Tu foto, pues sí me convence, pues es un gran paso, ¿no? Y hasta la fecha, ambas, ¿no? O sea, la de Mumbler, te digo, sigue siendo ambigua, la gente sigue diciendo como, pues yo no le creo, pues yo sí. Y la de Prince, la de estos chicos, los de Proband, pues también dicen como, pues yo no le veo ningún problema. Y otros les dicen, pues sí se puede crear. Pues de que se puede crear. Pero también por ahí va a ir mi cierre. A mí me gustó mucho la foto. La verdad es que sí se ve y tú dices, wow, sí se ve aterrador. Y bueno, hablando de otro registro por accidente, este se dio durante un programa de radio famoso en los inicios de este siglo, La Mano Peluda, donde gente se comunicaba con Juan Ramón Sáenz para relatar sus experiencias paranormales. Y esto lo digo porque sé que también le estoy hablando a una generación que ya no le tocó esto. A mí sí me tocó escuchar al señor Juan Ramón Sáenz en vida. Era increíble, su programa era un muy buen programa. Sí. Yo sí siento que una de las inspiraciones para hacer esto es La Mano Peluda. Y no solo de nosotros, o sea, de la gran mayoría, de mucha gente que hace podcast de terror, porque pues actualmente hacer un programa de radio pues conlleva contactos, lugares, es mucho más complicado que hacer un podcast como nosotros aquí en la comodidad de mi sala. Claro. Pero sí, por supuesto, Juan Ramón Sáenz es un gran pionero en este sentido, ¿no? Recopilaba historias, la gente le llamaba, ¿no? Claro. Y era lo más chido, como que tenías de viva voz la persona hablándole y era un gran conductor. Sí. Lo pudo haber hecho tal vez de deportes, tal vez de política, de lo que quieras, pero en realidad era un gran conductor. Sí. Y bueno, un abrazote, sí, un abrazo a Juan Ramón Sáenz a donde esté. Claro. Y bueno, en uno de sus casos más emblemáticos se comunicó Josué, un joven mexicano que radica en Estados Unidos, quien aseguraba haber hecho un pacto con el diablo para obtener dinero y fortuna, lo cual logró, pero con condiciones adversas en el contrato. La llamada al programa la realizó con la intención de iniciar su camino a la redención, siendo el primer paso romper una de las reglas del demoníaco trato, que es mantenerlo en secreto. Durante la llamada se escucha la angustia de Josué, pues al romper el acuerdo empieza a ser acosado por entes malignos para que corte la llamada. Señor, inmediatamente me atacó una mujer. Esta era una mujer a la que es la primera vez que veo y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro como a la mitad de la espalda y no tiene pies. Posteriormente, el pastor del programa intenta guiarlo con oraciones, lo que hace que las manifestaciones de estos entes se intensifiquen, al grado de que empiezan a emitir ruidos. En el siguiente audio se escuchan 3 sonidos: el pastor indicando las oraciones, Josué repitiéndolas y bastante angustiado al punto del llanto, y una tercera voz indescifrable que suponemos que son los entes demoníacos que quedaron registrados. Va a usar palabras, no recoge derramas. Josué va a usar palabras, te está mintiendo. Entonces tú tienes que creerle al autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él dio la revelación y Él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios, para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es Él, conociéramos de su amor, conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad que Él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué, no prestes atención a esas voces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No prestes atención. No prestes atención. ¿Cómo ves, amigo? ¿Sí se escucha la tercera voz? Completamente, sí se escucha como una risa por ahí también al final, ¿no? Claro, ¿no? Como una cosa como onda indescifrable que no sabes qué es. Y bueno, tal vez no entrará tanto en la definición de psicofonía porque no te están dando un mensaje que tú vayas a interpretar, que Josué lo interpretó. O sea, seguramente, y escuché la hora completa de esa madre. Sí. Pues lo estaban acosando, lo estaban molestando en vivo, o sea, en vivo y en directo en una llamada, y a la persona no sé, en tu habitación, imagínate un ente que te está molestando para que cortes la llamada, ¿no? Entonces, bueno, se registra el audio, tal vez no es un mensaje para todos, pero es un mensaje al menos para Josué, que pues para que ya deje de estar revelando el secreto, que ¿no? se hizo. Entonces, claro. Por eso yo sí lo cuento como psicofonía. Completamente. El caso Josué en su tiempo fue realmente o sea, hoy en día se volvería algo completamente viral, ¿no? Claro. Y vaya, también mucha gente, incluso creo que Dross por ahí, ¿no? O sea, tiene un video como desmintiendo el caso Josué. Siento yo que la cuestión de la mano peluda y el caso Josué en nuestros tiempos, pues claro, o sea, pues es lo mismo que las fotografías en las psicofonías, ¿no? O sea, puedes decir fue armado, fue un show para la audiencia y que es ganar y que perder. Ok, tal vez pudo haber sido así, pero no puedes negar que todo el mundo estaba literalmente con el Jesús en la boca y todo el mundo estaba pendiente y hubo el miedo que te dio. Y no solo hubo un programa de Josué, el primero fue Josué planteando lo que le sucedió y fue como una llamada normal. Sí. Y luego ya fue un seguimiento tal cual completo al caso Josué. Entonces, ¿sabes? Me pasa un poco como... O sea, la gente que empieza a decir como, no, es que la mano peluda y es que son unos farsantes y así. O sea, yo no veo a la gente entrando al cine y saliendo del Conjuro o de Annabelle 3 y decir, ay, eso no pasó, ¿cómo una muñeca se va a mover y cómo va a ser poseída por el diablo? Pues, güey, o sea, estás entrando a una peli de terror y estás entrando a una atmósfera y tienes que entrar a ese trip. Si te gusta o no te gusta es otra cosa. Si no te gusta, pues no entres a las pelis, ¿no? Pero... como que esa cuestión de ya desvalorizar y así, siento que es como un poco delicado. Sí, yo tengo solamente dos argumentos. Uno es, como sucede en la gran mayoría de los hechos históricos, y que de hecho todos damos por hecho, valga la redundancia, es nadie sabe realmente lo que pasó. Claro. O sea, de hecho... espero no estarle tirando como revelaciones o no, espero no estarle dando revelaciones impactantes a alguien, pero ¿sabían que no sabemos realmente cuál es el aspecto de Miguel Hidalgo? Sí, exacto. Ajá, o sea, entonces muchos de los hechos históricos en realidad todas son reconstrucciones de lo que tenemos a la mano. Claro. Entonces, antes de que tú te lances a decir eso es falso, hay todo un procedimiento científico para que lo puedas hacer, ¿no? Entonces, pues, el caso de Josué, pues, simple y sencillamente no lo sabemos, ¿no? Claro. Porque, pues, ya es un hecho que se quedó en la historia, no vamos a saber si es real o no. Ajá, y segundo, pues, cuestionemos también con la misma vara, por ejemplo, las cosas que salen en TikTok, o sea, que se van directísimo al morbo, que te ponen el video más sorprendente y que en realidad no pasa nada. O sea, lo único que quieren es que gastes segundos en ver el video. Claro. Y a veces no te presentan nada, o a veces te presentan la cosa más absurda, o a veces, desafortunadamente, también la cosa más morbosa que te puedes encontrar, claro, ¿no? Como hace poco lo de los celulares, ¿te acuerdas? Que iba a suceder algo, que fue en septiembre o fue ya en octubre, que algo iba a pasar, que en Estados Unidos iban a mandar como iban a hacer una prueba de como la alarma nacional. Okay. Entonces en las teles se iba a proyectar y en los celulares también iban a mandar como una señal. Pero la gente conspiranoica y que quiere justamente ahí sí likes, como crear likes únicamente por el morbo,
pues empezó a decir como, no, es que también aquí en México y la radiación va a hacer que te dé otra vez cáncer, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Como si los chetos que comemos nos fueran a dar cáncer, o sea, sí, entonces tratemos con la misma vara. Si estamos juzgando a un programa de tradición como es La Mano Peluda, pues también a los TikToks, ¿no? Que sí, Dios, sí. O sea, nos venden el moro, nos venden el puro y absoluto moro. Exacto. Y bueno, continuando con la sección de fotografías. Bueno, me gustaría mencionar también como hoy en día qué es lo que pasa como con la fotografía, porque obviamente después de los 50, 60, pues, o sea, nuestros abuelos, ¿no? O nuestros papás ya llegaron a tener una cámara, llegaron a tener acceso a cámaras instantáneas, y hacer este tipo de cosas de doble exposición en realidad no es una cosa que tenga gran ciencia, y menos hoy en día cuando ya tenemos como Photoshop, ¿no? O desde nuestro celular podemos crear como... Fine-shoot, ya, o sea... Dios, sí, exacto. Muy cañón. Ya tenemos una máquina muy poderosa, ¿no? O sea, nuestro celular es una máquina increíblemente poderosa. Pero bueno, les quiero comentar un poco de lo que opina una fotógrafa, tal cual espiritista de hoy en día, que se llama Sharon Taggart, que vive en un pueblo que se llama Little Dale, que es una comunidad espiritista de un pueblo al norte de Nueva York, y este existe desde 1878. Ella se dedica a fotografiar a los mediums de esta comunidad espiritista. O sea, literalmente son como una especie de... no sé si decirlo culto, tal cual, ¿sabes? O sea, son una comunidad, eso. Son una comunidad que viven en un pueblo. Y su creencia es el espiritismo. Y su creencia es el espiritismo. Okay. Entonces, ellos tienen sesiones de mediums, ¿no? Tienen muchos mediums y ella se dedica a fotografiar. Ella era una fotógrafa tal cual que un primo le dijo como, oye, ella quería hacer un documental y le dijo, oye, yo conozco este lugar, este pueblo, ¿por qué no vas y te avientas un docu? Y entonces la chica fue y quedó maravillada y se decidió quedar. Y se volvió fotógrafa de este trip. Entonces, los espiritistas creen en esta cuestión que se llama el ectoplasma, ¿no? Que no es tal cual como el ectoplasma que vemos en los cazafantasmas, que es como este moco viscoso, sí, ¿no? De lo que está hecho pegajoso, ¿no? Tal cual el ectoplasma, para ellos, es como una especie de sustancia que emana de los mediums cuando tienen una especie de contacto con el más allá. Cuando se rompen las barreras, okay, hay... emanan una especie de materia. Uh-huh. Podría ser por ahí, o sea, yo cuando estaba leyendo todo esto en ningún momento lo mencionan, pero yo puedo teorizar que pueden ser esos 21 gramos que pesas menos cuando mueres. Claro. ¿No? Si lo sabían, no sé si lo sabían, si no, si sí, cuando una persona muere pesa 21 gramos menos. Incluso sale en Breaking Bad, ¿no? O sea, sale tanto en la película de Iñárritu, claro, como en Breaking Bad. En Breaking Bad, como, ¿y qué es el resto, no? ¿Qué es lo que sobra? ¿Qué es esto? ¿Qué este gramito que está faltando? ¿Qué es, no? Y pues es el alma, ¿no? Muchos dicen que, o sea, pues es que ¿qué más le puedes decir? Claro. Entonces, en eso es lo que creen los espiritistas. Y entonces esta chica, Sharon Taggart, se dedica a fotografiar las sesiones de espiritismo y ella tiene estas fotos, las voy a adjuntar tanto en el video que estén viendo ya sea en YouTube o en Facebook, ahí las pueden ver en este momento, como si lo están escuchando en el podcast de Spotify o de Amazon, lo pueden ir y buscar a nuestro Instagram, ahí van a estar las fotografías, y entonces son como especie de, pues como de materia, es como si fuera una especie de leche que sale de la boca de ellos. Claro. Y dicen que está acompañada de bajos temperaturas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y ella, a mí se me hace muy interesante lo que ella dice, ¿no? Tiene una entrevista para la BBC en la que ella, sin pelos en la lengua, dice: es que yo estoy consciente de que la fotografía de fantasmas, de espíritus y del ectoplasma es controversial. O sea, estoy segura que no me van a creer muchas personas, ¿no? Pero es a lo que yo me dedico, es lo que yo hago y es mi chamba, ¿no? Y entonces me parece muy interesante justo como la postura de este cuate Harry Price de la anécdota pasada de la mujer marrón, la que está en las escaleras, que dice eso, ¿no? O sea, ¿quién soy yo como para desmentirlos, ¿no? Y bueno, por otro lado encontré también como una de la filosofía del espiritismo es justamente como no cobrar, ¿sabes? O sea, ¿cómo quieres saber si un medium te está viendo la cara? Te cobra. Okay. Te cobra para poder tener una sesión. Un medium que de verdad quiere como
o sea, si estás teniendo problemas, viendo fantasmas y etcétera, un verdadero espiritista lo hace por mera y pura filantropía. Y tal vez lo único que te puede llegar a cobrar, pues, son sus insumos o etcétera, ¿no? Claro. O sea, como una especie de, pues, de retribución pequeña, pero no te va a cobrar, no te va a dejar en bancarrota, ¿no? Sí, ¿no? Si te están cobrando como más. Los Warren. Entonces, eso me pareció muy interesante, ese punto de vista, como decir, créanme, no, yo sé que es parte de controversia, pero, o sea, yo estoy de acuerdo con esas acusaciones de falsedad, ¿no? Pero es a lo que me dedico, es lo que yo hago y esa es mi fotografía. Y háganle como quieran. Y háganle, y la queso. Claro. ¿Y qué tal si continuamos, amigo Vivo, con las historias de psicofonía? Claro que sí, amigo. Y bueno, dentro de la psicofonía hay otra variante, la que les hablaba anteriormente, que son las grabaciones provocadas, en donde con completa intención te acercas a un lugar con fama de estar maldito y realizas registro de audio con la intención de grabar un mensaje. Nuestra generación seguramente conoció esto gracias a los programas matutinos de variedades, donde personalidades como Carlos Trejo, al puro estilo Indiana Jones, va a lugares a provocar a fantasmas y entidades a decir, revélate, hijo de la verga, ¿no? A picarle el avispero, ¿no? Sí, ¿no? Sin embargo, hay una rama un tanto más seria y de tradición, en donde justamente se cruza con el espiritismo, y bueno, se realizan estos procesos, estos rituales del espiritismo del siglo XVIII, del siglo XIX, y se busca que la manifestación de la entidad sea mediante el registro de audio. Ya saben, la mesa con gente tomada de las manos y que dice, si estás aquí, manifiéstate. En este rubro entra el caso Argumosa. Germán de Argumosa, nacido en el año de 1920 en Torrelavega, España, siendo la siguiente generación de un linaje de personalidades importantes para su país, en donde figuran catedráticos y militares, su vida no conoció las carencias, y aunque durante el régimen franquista fue encarcelado por opositor, siempre estuvo rodeado de amigos influyentes, por lo que posteriormente pudo ejercer su profesión de escritor y publicar varios artículos y una edición de las obras completas de Miguel de Cervantes. Por razones aún desconocidas, a partir de la década de los 70 se convierte en el principal promotor de las psicofonías en España. Sus siguientes publicaciones se referirán por completo a ello, y será en 1985 donde vivirá una experiencia realmente intensa, siendo esta su psicofonía más importante. El propio Argumosa comparte que en una ocasión se encontraba en una de las acostumbradas tertulias de sus amistades, empresarios, políticos y personalidades del espectáculo. Conforme avanzó la noche, se hizo referencia a la afición del escritor, y el dueño de la casa, en lugar de menospreciarlo, lo invitó a realizar uno de sus, entre comillas, experimentos en la biblioteca de la mansión, un lugar del que, según los habitantes, habían sucedido cosas extrañas, ruidos, objetos que se mueven y en general una sensación de pesadez y oscuridad. De Argumosa accede y junto con el resto de invitados inician lo que podría parecer una sesión espiritista del siglo XIX. Imagínense un círculo de personas alrededor de la mesa de la biblioteca, tomadas de la mano, a la luz de la vela y con un grabador de la época en medio. De Argumosa abre el sello de la cinta cassette virgen y ante todos verifica que en efecto es nueva. Inicia la grabación. A continuación, la compañera de Argumosa inicia la sesión y un momento después solicita que se manifiesten los espíritus que habitan la casa. De Argumosa da la indicación para que todos, incluido él, salgan de la biblioteca y ésta se queda en aparente silencio por un lapso de aproximadamente 10 minutos. Al finalizar el tiempo, regresan y reproducen la cinta. Se dice que algunos de los asistentes quedaron tan impactados con lo que escucharon que ante el shock salieron rápidamente del lugar.
¿Cómo ves, amigo, la campanita ahí sonando en la supuesta biblioteca en silencio? Esa campana no debería estar ahí, ¿cierto? No, absolutamente nada de lo que escucharon debería de estar ahí. O sea, era silencio. Ellos se fueron y era silencio. Sí, era completo silencio. Y bueno, en el fragmento que acaban de escuchar se aprecian gritos, voces, campanas, pero también palabras y frases como ayúdame, no puedo, Juan y te mataré. Estas últimas son de gran importancia, pues de Argumosa comentó que uno de los presentes, Juan, un diplomático chileno, moriría 3 meses después de un paro cardíaco. Uf. En vida, Argumosa pocas veces compartió completa la grabación. Argumenta que ha afectado a varias personas el escucharlo por completo. Con su fallecimiento, este y otros registros del escritor han quedado celosamente resguardados por su familia. Y bueno, si bien, como dije anteriormente, es un fenómeno que se presta a múltiples interpretaciones, que puede ser fácilmente falsificado, tómenlo como una experiencia personal. Y a lo que me refiero, vaya, si tú tienes una duda muy grande, pues entonces hagamos el experimento que nos sugieren varias personas en internet. Uh-huh. Solamente es cuestión de que esperes el anochecer, tomes tu celular, busques la aplicación de grabar audio, inicies un nuevo registro y preguntes a la oscuridad si hay algún espíritu que quiera ponerse en contacto contigo. ¿Te animas a hacerlo? Un juego de espiritismo total. Sí, un juego de espiritismo total. Cabe en juegos rituales también, claro. ¿No? O sea, completamente. Hazlo tú si quieres, yo no, güey. ¿Sabes algo que me encanta de... Digo, yo estudié cine, como algunas personas sabrán. Algo que me gusta mucho de la rama del sonido es realmente como que cuando te pones los audífonos y tienes un micrófono y lo empiezas a apuntar a distintas cosas, todo suena de una forma tan distinta. O sea, si alguien está cortando una zanahoria, digamos, y apuntas un micrófono a esa acción, suena tan presente. Claro. Suena, el mundo lo escuchas, no lo ves, lo escuchas de una forma distinta. Entonces es bien interesante eso, ¿no? Como siempre decimos como abran sus sentidos, ¿no? Pero nos olvidamos de ese sentido que es el oído, que es tan fino, que es tan delicado, y que hoy en día también viviendo en la Ciudad de México, viviendo en la ciudad como nosotros, dependiendo de dónde nos escuchan, pues también a veces vivimos saturados de ruido blanco. Sí, está súper agredido, tantas cosas suenan, y sí, lo que mencionas, o sea, una de las cosas que me ha dejado como estudiar el mundo de la música y del audio es que en realidad todo está vibrando. Claro. Todo está vibrando todo el tiempo. Y te imaginas, si nuestro cerebro tuviera la capacidad de captar todo, se vuelve loco. Entonces también es una cuestión evolutiva de decir como, mira, nada más voy a detectar lo que me importa, ¿no? Y lo que me importa consciente, porque hay muchas cosas que pasan inconscientes, ¿no? Entonces, yo solo les invito a que abran los oídos y que duden tal vez de las cosas que tú dices como, a ver, escuché esto. Cerciórense de dónde viene. El doble check es vital. Siempre es importante. Cerrando con el tema de las fotografías espiritistas, hoy en día crear imágenes fantasmales es completamente sencillo, ya no solo por grandes programas de fotomontaje como lo son Photoshop, sino que con sencillas aplicaciones o filtros de nuestros celulares podemos crear resultados que pondrían a rezar a los investigadores del siglo XIX. Es por eso que las fotografías que más llaman la atención hoy en día son las que tomamos nosotros, personas que no buscamos ser virales, simplemente capturamos un momento y tiempo después descubrimos algo extraño sobre ellas. Eso es lo que me llama la atención. Hoy en día todo el mundo, como bien mencionas en TikTok, hace videos, se lo quiere mandar al Dross, ¿no? O sea, o las fotografías y... Sí, o sea, yo en mi home studio podría hacer un video paranormal, claro, ¿no? Sí. Y se lo podría enviar y decirle... A ver, checa si es real o no, ¿no? Y una vez una amiga me estaba diciendo, oye, es que estoy haciendo una exploración urbana, ¿no? Y me lo mandó en vivo. Me mandó la fotografía por WhatsApp.
Entonces yo, para molestarla, pues luego en una aplicación justo metí ahí un fantasmita y le dije, oye, pero ¿qué es lo que se ve allá al fondo? Y pelas, ¿no? Y me dice, ay, no me espantes, porque la neta sí me da miedo, ¿no? Entonces, en realidad sí es muy sencillo, ¿no? Y tanto lo puedes hacer como para jugar, bromear o etcétera. Pero ya cuando intentas como lucrar con eso o como engañar a la gente, como por un lado como para sacarle lana y así, ya está bastante dudoso. Sí, Embaucar está bastante dudoso. Y a mí lo que más me interesa es eso, o sea, como... Fíjense en las fotografías de sus amigos, en los que confíen, familiares, personas que no les... O sea, tal vez te pueden hacer una broma, claro, pero si te están diciendo, oye, tomé esta foto y salió esto extraño, que no le encuentro explicación, ahí es donde realmente cuestiónense. Cuestionen todo lo que quieran en internet, se vale, y eso cuestionenlo 100 veces. Y de lo que acaban de escuchar también, de lo que les acabamos de poner. Claro, y de las narraciones que vamos a ver a continuación, cuestiónenlas completamente. Pero lo verdaderamente divertido de esto es cuando tomen una foto y neta no le encuentren una explicación y digan, esa persona no estaba ahí. Claro, esa sombra de qué es, ese brillo de dónde salió. Sí, y mándenselo al Potubre, porque por aquí favor, sí lo vamos a tomar, sí lo vamos a respetar. Y lo vamos a investigar, ¿cómo no? Vale, y para cerrar la noche con broche de oro, ¿cómo no? Yo traigo 2 historias sobre 2 fotografías. Una fue una fotografía tomada en el 59 y la otra fotografía es una mucho más actual, para que ustedes también pongan en tela de juicio, y vamos a ver como los 2 tipos de fotografías de fantasmas en estas 2 anécdotas. La primera se llama la fotografía de Mabel Chinery. Jim Chinery acudió al cementerio de Ipswich, Reino Unido, el 22 de marzo de 1959 para visitar la tumba de su madre, quien hace solo una semana había fallecido. Su esposa Mabel lo acompañó y entre los dos limpiaron el nicho. Después Mabel, que llevaba su cámara fotográfica, decidió tomar unas fotos del camposanto, y al ver que solo quedaba una foto, decidió fotografiar a su marido, que ya estaba sentado en el coche y que le esperaba para ir a casa. Cuando revelaron el carrete, descubrieron con gran desconcierto que en la última fotografía se apreciaba la silueta de una persona sentada tras el asiento del conductor, ocupado por Jim, a pesar de que no había nadie más en el coche. Ambos, asombrados, reconocieron que se trataba de la imagen de su madre, cuya tumba acababan de visitar. La señora siempre se sentaba en aquel lugar cuando se iban en el automóvil, ya que le gustaba conversar con el conductor durante el viaje. El matrimonio Chinery consideró que la fotografía es un testimonio de que la madre de Jim sigue cumpliendo sus promesas, pues sus últimas palabras fueron: siempre estaré a tu lado. Varios expertos en fotografía y parapsicología, entre otros investigadores, han analizado esta fotografía en diversas ocasiones y todos han llegado a la misma conclusión. No hay duda de que es auténtica y de que la imagen del fantasma es real. La imagen la pueden encontrar en nuestro Instagram. Qué miedo, amigo. La estoy viendo y... vaya, yo no sé nada de fotografía, pero... pues es otra persona ahí, güey. Completamente. Es otra persona. Y, o sea, lo que decimos, no son los 50. Si se puede hacer una imagen falsa como la que hizo el pionero de esto hace más de 60 años, pues ¿qué no se podía hacer ya en los 50, no? Pero la cosa es eso, ¿no? Como la historia del hoy por hoy. No me imagino que este matrimonio lo haya hecho como por sus 5 minutos de fama, ¿no? Porque además están jugando como con la muerte de uno de ellos. No están jugando con la muerte de alguien más. Entonces, eso, más la validación de otras personas que han dicho que la fotografía no está intervenida, pues es bastante interesante. Y bueno, por un lado, hasta ahorita hemos visto las fotografías de fantasmas que son como estos entes ahí un poco borrosos, ¿no? Que se ven un poco shadies, ¿no? O sea, que se ven así como fantasmas en el término como moderno de la palabra, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que pasaría si se vieran como tú y como yo? O sea, como personas normales. Y eso viene en el siguiente relato. El relato se llama El niño de los guantes rojos,
de Alejandra Torres. Hace un tiempo, mi madre nos contó que su director estaba haciendo unas revisiones en la escuela junto con una madre de familia. La señora llevaba a sus hijos, y los hijos, al ver la escuela sola porque era fin de semana y no podía haber algún niño o maestro en el lugar, decidieron ir a explorar y jugar en los salones vacíos. Después de que jugaron un rato los niños, le dijeron a su mamá que había un niño con unos guantes rojos y que quería dulces. La mamá y el director se quedaron sorprendidos al escuchar esto, porque, como ya mencioné antes, no había nadie más en el lugar. El director le pidió a los niños que los llevaran a donde habían visto al niño con los guantes rojos. Cuando estos los llevaron, aquel misterioso niño ya no estaba ahí. Lo dejaron pasar y se retiraron de la escuela sin más que decir. Tiempo después, mi mamá tuvo un festival en su escuela junto con sus niños. Por eso tienen máscaras en la fotografía. Sin embargo, en las ventanas se alcanza a ver un niño asomado para salir en la foto. Si prestan atención, también se ven unos guantes rojos en una posición algo extraña, pues si se dan cuenta, no son la proporción de un niño, es decir, las manos son muy grandes. Cuando mi mamá se dio cuenta de este hecho, recordó que este niño siempre cuidaba de sus alumnos. Cuando alguno sufría algún accidente, no pasaba de unos pequeños raspones. Mi mamá, en agradecimiento, siempre le dejaba dulces y juguetes en Día de Muertos. Mismo altar que un día dejó por descuido con las velas prendidas, incendiando el papel picado, pero este solo se había incendiado hasta la mitad, como si alguien lo hubiera apagado. No sabemos quién o qué es este niño, pero mi mamá, como es muy buena gente, creemos que él le guarda cariño. En la última foto no se ve el niño, únicamente se ven sus guantes. Ay, amigo. Ay, amigo, quítame esto que se me dio bien. O sea, ¿sabes por qué? Justo creo que me da miedo eso también a mí. Esta historia me gustó por eso. O sea, bien puede ser un niño que pusieron, o sea, que estaba ahí asomado, ¿no? Y la chica se creó una historia. Claro. Pero, pues, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué lo harías? ¿Por 5 minutos de fama? Esta historia la encontré en un foro, ¿no? Claro. Y sí puede ser como para que salga ahí en los videos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí como contenido. Pero no creo que de ahí te vayas a hacer rico, ¿no? Claro. Sí, no hay como una intención más atrás. Claro, ¿no? como bien sí lo había en la época victoriana, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, como bien mencioné, o como cuando se descubrió la fotografía, claro, pues estaban lucrando con eso y tal vez sí podría estar un poco más en tela de juicio, pero en estos casos, como más en cortito, de personas que te dicen, oye, apareció esto, ¿no? Ese niño nadie lo topa, no saben quién es y qué hace ahí. Qué miedo, carnal, no manches, sí. Y es a lo que yo me refiero cuando lo lleven... es a lo que yo me refiero cuando digo que lo lleven a una cuestión más personal. Sí. Duden de todo. Claro. Duden de lo que les acabamos de presentar. Pero como tú bien decías hace rato, busquen en sus propias experiencias, ¿no? O sea, claro, busquen en sus audios, ¿no? Busquen en sus imágenes, ¿no? Siempre hay cosillas ahí que tal vez tengan una explicación en ese momento, que tal vez no. Y esas son también las experiencias que necesitamos y que de hecho también pasan cuando hablamos de cosas que no tienen registros. Justamente la experiencia que tú dices que pasó aquí, ¿no? Que no le encuentro una explicación. Entonces sí, duden de todo lo que ven, pero también si tienen algo ahí cercano, para lo cual dicen, bueno, ¿por qué la gente estaría mintiendo? ¿Por qué mi amigo estaría mintiendo en esto? ¿No? Pues ahí es donde están estas experiencias. Completamente. Creo que con eso podemos cerrar el podcast de este año. Y la gran lección que yo me llevo es justamente eso que tú mencionas, ¿no? O sea, vive tu experiencia. Está bien, completamente. Nos gusta a nosotros compartir con ustedes estas historias que encontramos, las historias que nos manden, pero creo que lo más padre de todo esto es como abrir esos sentidos, vive tu experiencia y luego compártela, acéptalo y compártela con alguien más. Claro, con nosotros, enviándola a potubreterror@gmail.com. Sí, acepta el miedo, ¿no? Y bueno, yo
ya que llegaron hasta aquí, yo les quiero robar un par de minutos más, nada más para agradecerles. Pues esta página inició en el 2019, nada más era una página de Facebook que pues era contenido de terror, con el único propósito de sentir que estaba disfrutando más las fechas, porque como ustedes sabrán, con el trabajo, con las ocupaciones de adulto, de repente se pasa el mes, vaya, en cosa de nada, ¿no? Este mes voló para mí. Este mes para mí voló. Claro, y dices, ¿qué hice? Así disfruté la fecha que más me gusta personalmente, ¿no? Entonces era con esta motivación. Y bueno, ya conforme fue pasando el tiempo, vaya, en realidad como el tema, el gusto por estas cosas de Halloween, por estas cosas de miedo, pues es algo que compartimos en el grupo de amigos. Entonces fue un movimiento natural que Luis Ferrusco, Valdemar se unieran, ¿no? a continuar con este proyecto, y él es precisamente el que dice vamos a hacer un podcast, ¿no? Él es el amigo que te dice vamos a hacer un podcast. Afortunadamente sí. No fui el amigo que se quedó en eso nada más, ¿no? En la plática de pedas, sino sí lo llevamos a cabo. Claro, y es el que le pone el nombre, ¿no? Y el primer año yo la verdad estaba como un poco temeroso, decía como de ¿qué voy a decir? ¿Qué clase de autoridad soy yo para hablar de esto? Pero afortunadamente nos aventamos y lo hicimos. Sí. Y el primer año fue eso, ¿no? Como dar el salto, aventarte a hacer las cosas, que es básicamente la diferencia. En muchos proyectos es básicamente la diferencia. El primer año nos aventamos a hacerlo. El segundo año nos soltamos más, tuvimos más confianza. Y bueno, este tercer año, pues ya tuvo la forma que ahorita ustedes están viendo, que tiene una identidad, no solo visual, sino también auditiva. Ya lo pusimos más como quien diría pro, ¿no? Sí. Y esto fue algo que ustedes valoraron y nos dieron la retroalimentación de que se veía más pro, ¿no? De que se siente más pro, de que el contenido está mejor, de que todo está mejor. Y bueno, yo lo que cada año le digo a Luis es como el podcast me hace sentir que estoy disfrutando las fechas. Entonces, vaya, el origen es el mismo, continuamos en lo mismo, y mientras siga siendo así, nosotros vamos a seguir así, nosotros vamos a seguir aquí. Completamente de acuerdo. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Si son nuevos y llegaron por casualidad, muchas gracias por quedarse hasta el final de este podcast. Tienen 14 capítulos más por explorar. Claro. Todos están bastante buenos, de calidad. Los finales de temporada son los más duros. Por ejemplo, la temporada pasada hablamos de los fantasmas japoneses. Claro. Y la primera temporada hablamos de exorcismos y demonios. Entonces, siempre cerramos con mucha fuerza, pero eso no quita que todos los demás temas estén abiertos para que tú los escuches. Los puedes escuchar el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. Y tenemos de chile, mole y manteca, ¿cierto? O sea, hablamos de aliens, de fantasmas, de demonios, de sectas. Y siguen saliendo. Uno pensaría que al principio yo pensaba que se van a ir acortando los temas, ya no vamos a saber de qué hablar, pero no. Conforme ustedes nos van diciendo qué quieren escuchar, sí. También hemos dicho, a ver, ok, esto vale la pena, esto vale hacer un capítulo completo de esto, ¿no? Y también pues agradecer a todas las personas a las que este año consultamos, que les pedimos sus anécdotas. Muchas tal vez no cupieron por la temática, claro. Pero tengan por seguro que las anotamos, las escribimos, y con lo que quiero decir es que se termine octubre no significa que se acabe el pottubre, porque vamos a seguir en los siguientes octubres, en las siguientes fechas vamos a estar ahí. Y bueno, pues nada más agradecerles por todo lo que han sabido valorar, que pues sí, nos ha costado esfuerzo, pero también es bien recibido por ustedes. Mi mamá también es una gran potulera. Claro que sí. Le mando un gran abrazo por escuchar todos estos. También gran fuente de sabiduría también, sí, evidentemente. Sí, nos ha nutrido bastante. Yo sé que le dan miedo estos temas, pero aún así se avienta a escucharlos. Entonces, pues muchas gracias, mamá, por apoyarme y por escucharnos. Y a quien no, o sea, a quien no le ha dado miedo. Cada vez que a mí me dicen como de, oye, güey, se mamaron, esta vez su octubre me dio mucho miedo. Yo ya para les nosotros dije, es yo les dije, mira, me estás halagando, ¿no? Me estás halagando. Y bueno, sin otra cosa que agregar, yo soy Yair Vivo, les deseo un verdadero horroroso Halloween, y nos estaremos viendo porque todavía hay una fecha, todavía hay un compromiso más. Sin embargo, si no sucede algo antes, pues yo me despido. Soy Yair Vivo y tengo a mi compañero Luis Ferrusco.
Mi nombre es Valdemar Luis Ferrusco. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos este año. Espero se estén espantando mucho y regresamos a nuestra cripta. Nos vemos el siguiente año. Y te lo robo, este año te lo robo. Feliz Samhain.